Hola, hola familia espiritual. Espero que estén bien, que se estén cuidando, que estén creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría que podamos seguir estudiando la Biblia como lo venimos haciendo. En la lección pasada de este curso de profundización bíblica que se llama La Fe de Jesús, estudiamos acerca de la importancia de la Biblia y qué enseña la Biblia sobre sí mismo. Hoy vamos a hacer el estudio número 2, que se llama ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios? Así que sí, vamos a hablar acerca de la enseñanza de Dios, que en términos académicos sería teología, porque eso es la teología. Theos en griego es Dios y logos es estudio. Así que hoy vamos a hacer el estudio de Dios, o sea, la teología. Muy bien. Para eso, como siempre les digo, todos aquellos que quieran solicitar este curso de profundización bíblica, la fe de Jesús, las 20 lecciones más 5 lecciones adicionales, pueden solicitarlas gratuitamente en PDF o les puedo mandar este PowerPoint para que ustedes lo puedan tener y les sirva también para enseñar a otros. También para los que viven en Argentina pueden solicitarlo a este número que va a aparecer en pantalla y a esta dirección de correo electrónico y se le estará llevando en papel, además de una Biblia Reina Valera de regalo para los que viven en Argentina. No se pierdan este regalo para aprender más de la palabra de Dios, y recuerda que si tú amas las profecías, también puedes solicitar gratuitamente el libro Las Profecías del Apocalipsis. Así que bueno, sin ningún anuncio más, vamos a empezar. ¿Están listos? ¡Vamos! Muy bien. ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios? Vamos a ir entonces a la primera pregunta. Pero antes de eso vale la pena aclarar que lo que de Dios sabemos es de acuerdo a lo que se nos ha revelado en su palabra de Dios, en la palabra de Dios. La Biblia no pretende explicar la existencia de Dios, dado que para los escritores bíblicos Dios es una verdad axiomática. En otras palabras, es una verdad irrefutable. Cuando cada escritor bíblico hablaba de Dios, hablaba de alguien a quien ellos conocían, para ellos era una realidad. Por eso cuando alguien viene y dice y pregunta, demuéstrame la existencia de Dios con la Biblia no pretende responder esa pregunta porque para cada escritor bíblico, Dios es una realidad. Dios es alguien real con el cual ellos conversaban, con el cual se manifestaba a ellos, tenían una relación de amistad. Por eso la Biblia, primero y principal, no pretende enseñar acerca de la existencia de Dios. Eso es una verdad incuestionable, literalmente incuestionable. Sabiendo esto, vamos a la pregunta número 1. ¿Cuántos dioses hay? Esa es la primera pregunta. ¿Cuántos dioses hay? Y para ellos vamos a buscar en Efesios capítulo 4, versículo 6. Y el texto nos dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que la primera pregunta, ¿cuántos dioses hay?, nos dice que hay un Dios y ese Dios es Padre de todos. Mira lo que dice, porque es importante. Hay personas que creen que Dios es solo Padre de aquellos que creen.
pero el texto en Efesios 4:6 dice que Dios es Padre de todos. El tema es que no todos tienen a Dios como su Padre. Acá también nos habla de que este Dios es todopoderoso porque es sobre todos y por todos. O sea, su intención es salvar a todos y también está en todos, o sea, está al lado de todos. Pero no todos quieren que Dios esté a su lado y por eso hacen cosas que no deben. Dios es Padre de todos, pero no todos lo tienen como su Padre, porque si tuvieran a Dios como su Padre no harían lo que hacen. Así que, en cuanto a la primera pregunta, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. Sin embargo, la segunda pregunta nos dice cuál es la naturaleza de Dios. Y el Evangelio según Juan, el capítulo 4 y el versículo es el 24, nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios en esencia no es de la naturaleza del hombre. Si bien el hombre fue creado a imagen de Dios, eso significa que si yo tengo 2 manos, es porque Dios tiene 2 manos. Si yo tengo 2 ojos, Dios tiene 2 ojos. Si yo tengo la fisionomía que tengo, es porque es parecida a Dios, porque el hombre lleva la imagen de Dios tanto interna como externa. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la Biblia dice que Dios es de una naturaleza distinta a la mía. Él es espíritu, o sea, su naturaleza es espiritual. ¿Qué significa eso? Una naturaleza espiritual es una naturaleza que no está sujeta a las leyes de la física, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que por las leyes de la física yo no puedo atravesar una pared, porque las leyes de la física del tiempo y del espacio me lo impiden, dado que mi naturaleza es distinta a la de Dios. Pero Dios, al tener una naturaleza espiritual, no está juzgado, no se maneja de acuerdo a las leyes de la física. Dios puede entrar a tu casa aunque no le abras la puerta. Recordemos que Jesús, cuando resucitó, la Biblia dice que los discípulos tenían la puerta cerrada y Él entró dentro del aposento donde ellos estaban y les dijo: paz a vosotros. ¿Por dónde entró? Jesús resucitó con un cuerpo espiritual. Eso no significa que un cuerpo espiritual no pueda ser tocado o palpado, sino que es de una naturaleza distinta a la mía. Y también nos dice que Dios le gusta que lo adoren en espíritu, o sea, espiritualmente. A Dios no le gusta que lo adoren por medio de imágenes o por medio de objetos, sino que lo adoren de manera espiritual, en verdad. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Es una naturaleza espiritual. Ahora bien, el hecho de que Dios, por ejemplo, hable, Él usa muchas figuras y mi mano lo tomó y lo abracé como un padre que abraza a un hijo, el que toca a mis hijos, toca a la niña de mis ojos, eso teológicamente se llama antropomorfismo. Son esas características humanas que en la Biblia encontramos acerca de Dios, y Dios se ha revelado así, tomando las cosas con las cuales uno está más relacionado para que podamos entender las realidades espirituales y la relación o el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Así que eso se llama antropomorfismos, pero la naturaleza de Dios es una naturaleza espiritual. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuáles son las 3 personas de la deidad? Esto es muy importante porque la Biblia presenta a un Dios en pluralidad, ¿sí? Un Dios que al mismo tiempo es 3. Y cuando la Biblia habla que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, esto es sumamente importante, porque la deidad en la Biblia es ese círculo íntimo en el cual pueden acceder únicamente
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos forman la deidad, conocida también como Trinidad o Triunidad. Es todo lo mismo, ¿sí? La deidad. ¿Cuáles son las tres personas de la deidad? Mateo 28, versículo 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es casualidad que en la Gran Comisión, o sea, la Gran Comisión, si hay algo que hay importante en los evangelios, es la Gran Comisión. Porque ahí es donde Jesús le dice a los discípulos qué tipo de mensajes deben dar y qué es lo que deben hacer cuando vayan a predicar el Evangelio. Y Él les dice: bautízanlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, en nombre de la deidad. Esto es sumamente importante. Entonces, ¿cuáles son las tres personas de la deidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay personas que no creen en la Trinidad. Hay personas que alegan que no, que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Sin embargo, si hay un tema que está claro en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que Dios es un Dios trino. En el mismo primer capítulo del Génesis, cuando Dios crea al hombre, Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y de acuerdo a nuestra semejanza. Fíjense, eso es sumamente interesante. Hagamos. Ahí habla de una pluralidad. No dice voy a hacer el hombre, dice hagamos al hombre. En Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, estaba al lado, y el Verbo era Dios. Jesús dijo: el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Yo y el Padre uno somos. Jesús dijo: os dejaré uno en mi nombre, porque conviene que yo me vaya, y os dejaré el Espíritu Santo, al Consolador. O sea que hay una interacción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo que se nos ha dado a conocer de esa forma para el plan de la salvación. O sea, para nuestra necesidad y para nuestra salvación, Dios se nos ha dado a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La pregunta siguiente dice: ¿cómo es el carácter de Dios? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjate, no dice Dios tiene amor, Dios es amor. O sea, la esencia de Dios es amor. Así es su carácter. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que el ser humano, para tener amor, tiene que acercarse a la fuente del amor, dado que nosotros no tenemos ese amor divino en el corazón cuando estamos alejados de Dios. Entonces, Dios no tiene amor por el ser humano. Él es amor. Él es el originador del amor. Por eso nos aguanta tanto, por eso nos tiene tanta paciencia, por eso espera que nosotros cambiemos de actitud, que nosotros nos arrepintamos. Dios es amor. Acuérdate que el carácter es la esencia del ser humano. Inclusive es lo que vamos a llevar al cielo, porque el cuerpo será transformado y Dios no llevará a nadie que tenga arruga, mancha o cosa semejante. Así que un carácter purificado, asimétrico y semejante al de Cristo es el que será llevado al reino de los cielos en un cuerpo renovado. La siguiente pregunta dice: ¿cómo considera Dios al ser humano? Y vale la pena también destacar en esta pregunta lo que dice Primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él
es. Entonces, ¿te acuerdas que en la primera pregunta que hablaba de Efesios decía un Dios y Padre? Bueno, aquí está la respuesta. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí se presenta a los hijos de Dios como aquellos que han sido llenados por el amor de Dios. Y también se lo presenta como apartados del mundo porque el mundo no los conoce, porque también rechazaron a Jesús. Dice, somos hijos de Dios, pero no somos perfectos. Pero cuando Jesús se manifieste, entonces sí seremos perfectos porque seremos semejantes a Él y también le veremos tal y como Él es. Así que Dios es Padre de todos, pero solo aquellos que hacen su voluntad lo reconocen como Padre. Los demás reconocen al enemigo como su Padre. Así que, como decía la pregunta, para tenerla en cuenta, ¿cómo se considera Dios? ¿Cómo considera Dios al ser humano? Como su hijo. Como su hijo. El ser humano es hijo de Dios y Dios lo ama. Y está dispuesto a hacer todo lo necesario. Dios es su Padre y el ser humano obediente que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal lo reconoce como su Padre y ahí hay reciprocidad. Dios lo reconoce como su Hijo y su Hijo lo reconoce como su Padre. La siguiente pregunta dice, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? El texto es el Salmos 40, el versículo 1 al versículo 3, y nos dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una piedra y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que se preocupa Dios por nuestros problemas. ¿Qué te parece a ti? Fíjate esta figura, me encanta. Es como si uno estuviera pintando un cuadro y aquí están los distintos matices. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Y esta figura que sigue, y se inclinó a mí. ¿Te imaginas tú esperando que Dios te dé una respuesta y Dios se inclina, pasa por el lado y en vez de ser indiferente a tus necesidades, Él se inclina al lado tuyo, se rebaja, por así decirlo, se agacha y te escucha? Y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo me imagino en esta figura, en estas pinceladas, en estos matices. Yo estoy metido en un lodazal, en un problema difícil. Dios pasa por mi lado, yo clamo, estoy esperando su ayuda y Él se inclina, me da la mano, me saca del lodo, del pozo de la desesperación, de los problemas. Dice, pone mis pies sobre una piedra, endereza mis pasos y pone en mi boca un cántico nuevo que lo alabe a Él. Y luego dice, esto lo verán muchos y temerán y confiarán. Así que Dios se preocupa por tus problemas. ¿Qué te parece? De acuerdo a estos textos, siempre. La siguiente pregunta y última dice, ¿de qué manera el ser humano puede percibir mejor el amor de Dios? Dios es amor, pero ¿cómo yo puedo acceder a ese amor? ¿Cómo yo puedo percibirlo? ¿Cómo yo puedo comprenderlo? Y entonces el texto de Juan 3:16, que es el texto más conocido de toda la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la mejor forma en que el ser humano puede percibir, puede conocer, puede entender mejor el amor de Dios es a través de Jesús. Porque Jesús es la manifestación gráfica del amor de Dios. Jesús nos mostró el camino al Padre. Él nos enseñó cómo es el Padre. Jesús mismo dijo, y yo no les aseguro que voy a rogar por ustedes ante el Padre, porque el mismo Padre les ama. Así que
a través de Cristo nosotros podemos conocer y percibir muchísimo mejor el amor de nuestro Dios. Así que fíjate qué cosas tan lindas, tan maravillosas encontramos en esta lección. Dios es amor, pero también es nuestro Padre. Se preocupa por nosotros. Tiene características humanas porque Él me hizo a su imagen y semejanza. Y así sucesivamente, tantas otras cosas maravillosas. Me considera su hijo, siempre está preocupado por mí, Él es mi Padre, y así sucesivamente. Así que bueno, espero que este estudio te haya servido de mucha ayuda. Recuerda, con este estudio, con esta lección, tú puedes armar un sermón temático que te va a ayudar a predicar, que te va a ayudar a ordenarte. Puedes inclusive usar este mismo PowerPoint, que lo puedes descargar, y si no, déjame tu correo y yo te lo mando. Recuerda, si vives en Argentina, puedes solicitar el curso La Fe de Jesús gratuitamente y una Biblia de regalo, y se te estará enviando hasta tu domicilio. Para los que viven fuera del país lo pueden solicitar, sea por vía PowerPoint o vía PDF. Para eso me tienen que dejar su correo y yo en la brevedad se los estaré enviando. Recuerda, mi nombre es Gabriel Peguero. Dios te bendiga, Dios te ayude a crecer, Dios te ayude a ser cada vez semejante al amado Hijo de Dios. Que tengas un excelente día y Dios te bendiga.